Y con mi... No veo a nadie que quiera ingresar. A ver, no veo a nadie aquí que quiera entrar. En este momento no veo a nadie. ¿Ah? No sé qué pasará, quiénes estarán en espera ahí, pero no veo a nadie yo en este momento en sala de espera. ¿Mm? Estoy atento, sí, para dejarlos ingresar. ¿Mm? Gracias, profe. Acuérdense ustedes que el día martes hablamos de la acumulación de autos, las cuestiones de competencia y las implicancias y recusaciones, todo lo que eso significa, y también lo vinculamos con el debido proceso. Hoy seguimos con el estudio de los incidentes especiales y allí nos encontramos con el privilegio de pobreza, las costas, el desistimiento de la demanda y el abandono del procedimiento. Vamos a estudiar esta tarde 4 incidentes especiales que es importante que ustedes conozcan. Sigo revisando a los participantes, no veo a nadie que esté en la sala de espera. Si aparece alguien, ustedes me ayudan a identificar. También en Derecho Procesal Orgánico tuvimos que estudiar el privilegio de pobreza porque está en el Código Orgánico de Tribunales regulado dentro del título 17 que se refiere a la asistencia judicial. Muchas veces les dije que toda persona tiene derecho a la acción, es decir, a concurrir ante un tribunal de justicia para que conozca y resuelva un determinado asunto que le interesa. Todos tenemos ese derecho. Sin embargo, como por regla general, la comparecencia ante los tribunales debe ser con un abogado habilitado y con un procurador, pudiendo el mismo abogado ejercer la función de mandatario. Ocurre que hay personas que por su condición social no pueden contratar un abogado particular y por lo tanto es la propia Constitución y la ley la que establece varios medios para poder dar asistencia judicial a las personas que no pueden proveérsela por sí mismas. Yo les dije, ¿cierto?, cuando estudiamos esto de la asistencia judicial que tiene que ver con el acceso a la justicia, de la existencia del privilegio de pobreza establecido en la ley, por ejemplo, las personas que están presas. Toda persona que está presa se considera por el solo Ministerio de la Ley que tiene un privilegio de pobreza, por lo tanto esa persona va a contar con un abogado para que la defienda. Pero eso es en la sede penal. En la sede penal, esa persona va a ser defendida por un abogado, ¿cierto? Hoy en día, la Defensoría Penal Pública. Pero también es posible, ¿cierto?, recurrir a los abogados de turno. Es una institución que yo les enseñé, les dije cómo operaba, cómo funcionaba y que sigue vigente todavía en nuestro país. En materia de familia, también, ¿cierto?, se recurre a la Corporación de Asistencia Judicial o a las clínicas de las universidades, de las escuelas de derecho de las universidades, donde se entrega asistencia gratis a quienes necesitan concurrir ante un tribunal. Es decir, hay distintos medios, distintos mecanismos que la propia ley contempla para que una persona no se quede sin su asistencia judicial y pueda entonces llevar adelante el caso que le interesa. El privilegio por la propia ley, ¿cierto? O la Corporación de Asistencia Judicial, que está en todo el país, ¿cierto? O las clínicas de las escuelas de derecho, de las universidades, allí donde ustedes también más adelante van a hacer práctica, y la práctica significa, además, ¿cierto?, de hacer la práctica, significa brindar atención a la gente que necesita esta asistencia. Pero además de estos mecanismos que establece la ley, hay otro
que aparece en el Código Orgánico, como ya se los dije, que es el privilegio de pobreza, y la gestión incidental de privilegio de pobreza, que se gestiona de acuerdo con las reglas del Código de Procedimiento Civil. Y justamente yo se las tengo anotadas aquí en el punto número 4, cuando se trata de pedir a un tribunal que de la Escuela de Derecho de la Universidad de Talca tiene privilegio de pobreza. Si usted es atendido por la Corporación de Asistencia Judicial, tiene privilegio de pobreza. Este es el caso en que la persona no está en ninguna de esas atenciones. Está sola, por decirlo así. Está solita contra el mundo. Entonces la ley dice, también tiene derecho usted a pedir entonces que el tribunal diga que usted tiene privilegio de pobreza. ¿Y en qué se traduce esto? En que no va a tener que pagar a un abogado, a un procurador, los aranceles que haya que pagarle a un receptor judicial, a un conservador, en gestiones judiciales. Le va a salir todo gratis. Y entonces de eso se trata este incidente. Fíjense ustedes, obtener el privilegio de pobreza, dice el artículo 129. Y el privilegio de pobreza se declara por sentencia del juez, dice el 591. El primer artículo es del Código de Procedimiento Civil y el segundo del Código Orgánico de Tribunales. Allí se los tengo anotados yo en este punto 4. Esos son los artículos que estamos ahora analizando. Es decir, una persona que necesita realizar una gestión puede ir donde el juez, antes de presentar su demanda incluso, y decirle, señor juez, necesito gestionar este asunto judicial. Otórgueme privilegio de pobreza, es decir, diga usted mediante una resolución que yo voy a tener un abogado, el que usted me asigne por el turno correspondiente que lo asignan los tribunales, cada mes hay una lista, ¿cierto? Y que a mí me van a atender con privilegio de pobreza. Entonces, ¿por qué es un incidente? Porque es una cuestión accesoria a un juicio, que incluso puede comenzar antes que el juicio. Aquí tenemos un incidente que puede empezar antes del juicio. Antes de demandar puede pedir, ¿cierto?, esa persona al juez del que voy a presentar después su demanda. Lo dice el artículo 130 del Código de Procedimiento Civil. El privilegio de pobreza podrá solicitarse en cualquier estado del juicio y aún antes de su iniciación. Y el tribunal siempre deberá pedir, o mejor dicho, deberá pedirse al tribunal a quien corresponda conocer de este juicio. Entonces, la persona que solicita tiene que allegar sus antecedentes socioeconómicos, domésticos, familiares, en fin, para demostrarle al tribunal cuál es su calidad social, su condición, su situación, ¿cierto?, más bien desmedrada, que no le permite pagar un abogado o los gastos que le vaya a erogar un juicio. Y se va a tramitar en un cuaderno especial que se va a denominar tramitación del privilegio de pobreza. Y el solicitante tiene que decir cuáles son los motivos, las razones, pero tiene que entregarle una información al juez, una información de su condición social, económica, si trabaja, si no trabaja, si está cesante, si no está cesante, su familia, en fin, etc. Y lo puede aportar el antecedente de la forma que le resulte más fácil. Documentos, llevar testigos al tribunal si es necesario, todo sin grandes formalidades, sin grandes formalidades. El juez, evidentemente, va a tener que generar esta bilateralidad de la audiencia y poner en conocimiento de la persona con la quien va a litigar este sujeto o este señor o esta señora. La ley dice, ¿cierto?, el artículo 131, que tiene que ser concitación de la parte contra quien se litigue o haya de litigar, justamente
para equilibrar, ¿cierto?, las fuerzas. ¿Por qué una persona quiere que el juez, en definitiva el Estado, le conceda este privilegio de no pagar para demandar a otro? Ese otro tiene derecho, ¿cierto?, a oponerse, tiene derecho a oponerse. Y entonces aquí aparece, ¿cierto?, el incidente. Si ese otro se opone y dice, no, no corresponde, puede pagar, no le den privilegio, se va a producir este incidente, se va a tener que tramitar de acuerdo con las reglas generales, allí se van a recibir todas las probanzas, todas las pruebas que sean necesarias, y el tribunal va a dictar su sentencia. ¿Y qué va a decir la sentencia? ¿Que acoge el privilegio de pobreza o lo rechaza? Si lo acoge, esa persona entonces va a tener derecho a un abogado, a un procurador, puede ser el mismo, y no va a tener que pagar los aranceles que se le cobren, por ejemplo, en notificaciones de un receptor, si tiene que acompañar ciertos documentos que debe pedir al conservador de bienes raíces y evidentemente al propio abogado. Será en materia de información o de la prueba en su caso. Cuando la ley habla de información, nos está diciendo que no estamos en una cosa rigurosamente solemne como para rendir pruebas, sino que el tribunal va a decir de qué forma va a recibir esos antecedentes. ¿Será en materia de la información o de la prueba en su caso? Las circunstancias invocadas por el que pide el privilegio, la fortuna del solicitante, su profesión o industria, sus rentas, sus deudas, las cargas personales o de familia que le agraven, sus aptitudes intelectuales y físicas para ganar la subsistencia, sus gastos necesarios de lujo, las comodidades de que goce, y cualquiera otra que el tribunal juzgue conveniente averiguar para formar un juicio sobre los fundamentos del privilegio. Entonces, ese es el sentido de este incidente. Ese es el sentido, repito, de este incidente. Ahora estoy admitiendo algunos alumnos, hay 2 en sala de espera, ahí están siendo admitidos e ingresaron muy contentos a esta clase. Evidentemente que esto es algo evolutivo. Podría ocurrir que después cambien las circunstancias y haya que dejarlo sin efecto. O si se rechazó, que se esclarezca la situación del solicitante y haya que concederle el privilegio. Las decisiones que toma el tribunal sobre el particular no son definitivas ni inamovibles. Si cambian las circunstancias, si cambian las condiciones, puede evidentemente revertirse la situación. Si fue favorable, puede dejarse sin efecto. Si fue adversa, puede concederse después. Entonces, esto es lo que tienen que saber ustedes sobre el privilegio de pobreza. Y tiene que ver entonces también con la figura de los abogados de turno, de que hablamos largamente en las clases de asistencia jurisdiccional o judicial en derecho procesal orgánico. Yo me atrevería a decir que en la actualidad, no tiene tanta importancia, o mejor dicho, no hay tantas solicitudes de privilegio de pobreza en los tribunales, debido a que existen muchas más formas de ser asistido por abogados que las que habían cuando se crearon estas reglas en el Código Orgánico de Tribunales y en el Código de Procedimiento Civil. Me explico. Cambió el sistema penal y en lo penal todos los imputados tienen derecho a la defensa por la Defensoría Penal Pública. Cambió el sistema de enjuiciamiento laboral y existe la Defensoría Penal Laboral. En familia, los jueces tienen atribuciones bastante grandes para designar en casos de emergencia abogados a alguien que no lo tenga. Por lo tanto, donde queda un poco más limitado esto es en la esfera civil, de los procesos civiles, que son los que nosotros vamos a comenzar a estudiar y estamos dentro de los incidentes civiles. Por lo tanto, allí parece que tiene mayor recurrencia la solicitud del privilegio de pobreza, porque se han cubierto ya por el propio Estado, por órganos de la defensa
de los derechos de las personas, ¿cierto? Estos distintos ámbitos. Incluso hay órganos municipales o relacionados con las municipalidades que hoy en día asesoran también a las personas en sus cuestiones más bien de familia, conforme a las materias diferentes que ustedes ya están conociendo. Entonces, no se olviden, ¿cierto?, de esta posibilidad que la ley confiere a quien necesita de un abogado y de la asistencia judicial. Gestionar el incidente llamado privilegio de pobreza. Privilegio, fíjense, usted no se le va a cobrar, salvo que gane. Si usted gana en el juicio y obtiene algo, la ley dice que una partecita, ¿cierto?, va a ir para pagar a quien lo atendió. Un porcentaje mínimo, ¿cierto? La ley por allí, ¿cierto?, como del 10% más o menos. Pero eso es en caso de que obtenga algo, ¿cierto? Pero lo normal es que no se haga efectivo, ¿cierto?, ese cobro cuando se trata de los actos que llevan adelante los abogados de turno. Bien, siempre queda abierta la posibilidad de que los alumnos y las alumnas hagan preguntas, si algo no queda claro, si tienen algún caso que plantear, en fin. El segundo incidente que probablemente les pueda interesar más que el primero, y casi es como un, yo diría como un polo opuesto al anterior, ¿cierto?, es el de las costas. ¿Y por qué? Porque en todo proceso judicial está en juego también quién paga. ¿Quién paga? ¿Quién paga los gastos del juicio? ¿Quién paga al abogado? ¿Quién paga al mandatario? ¿Quién paga a los receptores? ¿Quién paga? Antes se pagaba hasta el papel, ¿cierto?, que se usaba. Se iban sumando peso a peso cada hoja que iban formando el expediente. Hoy día ya no hay hojas, ¿cierto? Entonces, ¿quién paga? Y usted sabe que el Código de Procedimiento Civil, en este título 14 del libro primero, se refiere a las costas. Y yo les enseñé a los alumnos, a quienes fueron alumnos míos el año pasado, que el que debe pagar las costas es el que es condenado a pagar las costas. ¿Quién tiene que pagar las costas? El litigante que es condenado a pagar las costas. Esa es la idea inicial. Y ustedes anótenla bien. ¿Quién tiene que pagar? El que es condenado a pagar. ¿Y quién debe ser condenado a pagar? Por regla general, el que es totalmente vencido, el que pierde. Famoso dicho, ¿cierto? Pierde, paga. Pero cuidado, no me vayan a decir ustedes que el que paga las costas es el que pierde. No. Yo se lo estoy diciendo con énfasis. El que es condenado a pagar, tiene que pagar. ¿Y quién va a ser condenado a pagar? Por regla general, el que pierde. Por regla general, el que pierde. Eso lo estudiaron ustedes conmigo. El que sea vencido totalmente en juicio debe ser condenado al pago de las costas. Pero el mismo artículo, la misma ley dice, salvo que el tribunal lo exima del pago de las costas porque considera que tuvo un motivo plausible para litigar. O sea, aquí hay una facultad que la ley le confiere al juez. Oiga, usted dictó una sentencia y el demandante perdió todo. Pero usted cree que el demandante tenía cierto motivo plausible, un poquito de... Por lo tanto, usted no puede absolver el pago de las costas, eximir. Y por eso no todo el que pierde paga. El que debe pagar es el que es condenado a pagar.
También estudiamos juntos que las costas son las costas personales, por ejemplo, los honorarios, ¿cierto? Los abogados, los procuradores, y las costas procesales, que es lo que se gasta en el desarrollo del juicio, cada día son menos. Allí se incorporan, por ejemplo, el papel que yo les dije, los impuestos que antes se pagaban, hoy día ya no se paga impuestos, salvo en las suspensiones o en las recusaciones ante los tribunales superiores de justicia, ahí se paga, ¿cierto? Un poquito, ¿cierto? Hay que pagar un impuesto. O bien, ¿cierto? Si usted acompañó certificados del registro civil o comprobantes de los conservadores de bienes raíces o de notarios, donde usted tuvo que pagar, ¿cierto? Para acompañarlo al juicio, eso tiene un valor y eso conjunto de las denominadas costas procesales que se establecen, que se tasan por el secretario del tribunal, y las costas personales las fija el tribunal. Todo eso lo vimos, lo estudiamos, lo revisamos. Por eso aparece aquí la idea de clasificación, costas personales, costas procesales, aquí están los artículos, la tasación que debe hacer el secretario del tribunal o el encargado del tribunal hoy en día, ¿cierto? Y la regulación que hace el juez. Hasta aquí estamos hablando, ¿cierto?, de la condenación en costas o de la exhibición de ellas. Todavía no hemos hablado del incidente, porque esto está dentro de los incidentes. Entonces la pregunta es, ¿cuándo empieza el incidente relacionado con las costas? Cuando se fijan las costas por el tribunal, aquí estoy marcando yo, ¿cierto? Y alguno de los litigantes las objeta las costas. Es decir, el litigante las puede objetar porque son muy altas y el otro litigante las puede objetar porque cree que son muy reducidas o muy bajas. Objeción de costas. El tribunal fija, ¿cierto?, las costas en 500.000 pesos, las procesales son 30.000 pesos, total son 530.000 pesos. Cuando eso ocurre en cualquier juicio, se pone en conocimiento de los litigantes esta regulación y tasación de costas. Y cualquier litigante, sea porque las considera muy bajas o porque las considera muy altas, obviamente el que tiene que pagar siempre va a creer que son muy altas, y el que las va a recibir casi siempre, ¿cierto?, cree que son muy bajas. Por lo tanto, va a pedir, ¿cierto?, uno que se rebajen y otra que se aumenten. Y allí se genera un incidente. Se va a dar traslado, ¿cierto?, de esta objeción, y una vez evacuado el traslado o en rebeldía de la evacuación del traslado, el tribunal va a resolver la objeción y va a decir, ¿cierto?, si las mantiene las costas, si las sube o si las baja. Aquí tenemos entonces el incidente. Y ustedes me dirán, ¿y esto qué importancia tiene? Pero mucha, mucha. Porque aquí está en juego el quién paga y el monto de lo que debe pagar en el juicio. Fíjense ustedes que si ustedes son abogados demandantes, van a un juicio y ganan el juicio y el juez condena en costa al demandado, ustedes van a querer que pague el demandado, pues. Y mientras más pague, mejor, van a decir ustedes, porque liberan en gran medida a su propio cliente de tener que pagarle. Y viceversa. Si ustedes van a un juicio y pierden el juicio con costas, van a pedirle al juez que fije las costas lo más bajo posible, para que no tenga su cliente que desembolsar. Además del juicio, tiene que pagar costas. Y las costas pueden ser más o menos altas, depende de varios factores. Los jueces no deben fijar las costas de una manera arbitraria, no. Uno analiza cuál es la materia del juicio, cuál es la cuantía del juicio, cuánto tiempo duró el juicio, cuáles son las actuaciones que realizó la parte que ganó en el juicio, cuál es la calidad de esas actuaciones que llevó a cabo el abogado, el procurador de la parte que ganó el juicio.
Esos son los factores fundamentales que debe revisar un juez para fijar las costas. Y ténganlo en cuenta ustedes, fíjense, se me está ocurriendo que podría ser una buena pregunta de prueba. ¿Qué factores debe considerar el tribunal para regular las costas en un juicio ordinario civil? Fíjese usted, yo le di como 5 o 6 elementos. La materia, la cuantía, la duración, el número de actuaciones realizadas por el que gana, la calidad de las actuaciones. No es lo mismo que un abogado haya hecho el mínimo esfuerzo para ganar un juicio, que el abogado que hizo un gran esfuerzo para ganarlo. Y el esfuerzo se aprecia con el número de actuaciones y con la calidad jurídica y con la oportunidad que las llevó a cabo. Imagínense ustedes un abogado que gana un juicio y que hizo poco, que lo ganó porque no podía perderlo nomás. ¿Mm? Es distinto a un abogado que lo gana con afán, con empeño, con análisis profundo de la ley, con una buena demanda o con una buena contestación o con buenas excepciones, con un estudio jurídico impecable. Todo eso tiene que considerar un juez para regular las costas. Entonces, allí tenemos, ¿cierto?, este segundo incidente que se llama el incidente de la objeción de las costas. Aquí no se está discutiendo quién paga, porque eso ya queda resuelto. Eso lo va a resolver el juez al resolver un incidente o una sentencia definitiva. Fíjense ustedes que las costas pueden ser de un incidente también, no de todo el juicio. Evidentemente que si se condenan costas de un incidente, no va a ser del monto que usted fije como juez para el juicio completo. Sería muy raro, ¿cierto?, que usted fije costas muy altas por uno o dos incidentes que sean superior a las que vaya a fijar después en relación con las costas del juicio completo. Eso también hay que tenerlo en consideración. Entonces, una cosa es quién tiene que pagar, el que es condenado, y una vez que eso queda firme, que ya no se discute, después viene, ¿cierto?, la regulación de las costas. Entonces, allí hablamos, ¿cierto?, del incidente relacionado con la tasación, la regulación, la fijación de las costas. ¿Cuánto? El quantum, el monto. Y yo le digo que esto es importante para saber quién tiene que pagar. Y a veces ocurre que las costas son bastante altas, van a dolerle al quien tenga que pagarla, y el dolor es doble. Pierde el juicio y tiene que pagar. Por eso la ley le da tanta importancia a este incidente de objeción de costas. Lo que yo les he dicho está escrito, ¿cierto?, en los artículos 138 a 147 del Código de Procedimiento Civil. Queda la palabra abierta a los alumnos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Están por allí? Por mi parte, no, profesor. ¿Hay alguien en clases? Tengo un montón de alumnos conectados, espero que estén oyendo, escuchando, viendo. Sí, profesor. Está todo claro. ¿Sí? ¿Sí? El privilegio de pobreza se puede contrastar, contrastar contra las costas, ¿En qué sentido? en que, por ejemplo, si la persona no cuenta con los medios para pagar las costas, utilizar ese privilegio. Exacto. Bueno, buena la pregunta. O sea, cuando hay privilegio de pobreza no se condena en costas. ¿Mm? Claro, porque si no sería contradictorio, ¿cierto? ¿Mm? Las personas que gocen de privilegio de pobreza no serán condenadas al pago de costas, dice el artículo 600 del Código Orgánico de Tribunales, a menos que el tribunal respectivo, en resolución fundada, declare que han obrado como litigantes temerarios o maliciosos. O sea, nunca he visto yo, ¿cierto?, que se condenen costas a alguien con privilegio de pobreza porque el tribunal dice que fueron actores temerarios o maliciosos. Es decir, tiene que ser alguien, dicho en términos muy, muy simples, de muy mala clase, ¿cierto?, que pobreza simplemente para puras
pilataje o cosas así en el juicio. A menos que el tribunal en fundada ha declarado Bravo como litigante temerario o malicioso, es decir, que pide y que interviene por ¿cierto? O por entorpecer los derechos de otros. Es decir, entonces, a su pregunta, si tiene privilegio de pobreza,